muy bien. Tienes un viewer. Y esta es Florinda. Mira, fíjate, aquí vas a empezar a ver cuánta gente te está viendo. Aquí ya hay 33. En un segundo. Y aquí vas a empezar a ver cómo empiezan a subir. 104. Y mira, ya te empezaron a preguntar. Ahí estás. Ahora empiezan. Están empezando a retuitear ellos que estás en cámara. Y ellos están, mira, ¿ves? Toda la gente está empezando a retuitear que estás en cámara para avisarle a los demás que estás al aire. Entonces ya puedes decir, empiezas a decir. Ahora, Maca te va a ayudar a escribir para que sea rápido. No tiene que escribir. ¿No? Está en vivo en cámara. Pero le van a preguntar cosas, supongo. Pero se lo preguntan, a él se lo van a preguntar, mira, saludos desde Perú. Ajá. Aquí vas a ir viendo lo que la gente te pregunta y tú contestas en vivo, hablado. Ah, contesta hablado, es No tienes que cierto. escribir porque para eso está la cámara. Sí, es cierto, para eso está la cámara. Uy, entonces hasta a mí me están oyendo ya. Ah, Ya claro. no debo decir groserías, Robert, porque si no me van a oír decir groserías. A ver. Contesta lo que te pregunten hablado. Pues ahorita nadie le está preguntando, pero todo el mundo No me han preguntado nada. se están avisando. Si es de matemáticas. Mira, ya hay 1047 viendo. Sí tengo respeto. Oye, diles, ¿qué creen? Ni siquiera yo sabía que estaba en cámara. Ya lo dijo Florinda. Cosas de la tecnología, ¿verdad, mi Robert? Uh-huh. Cosas de la tecnología. Ahí están los saludos desde Ecuador, te amamos, eres una inspiración a seguir. Pero habla, mi Robert, di algo. No lo sé, prefiero. Genio, un saludo desde Paraguay. Darles las gracias por el saludo. Pues un saludo a todos los paraguayos. A Perú. Me gustaría darlo en guaraní, pero no me lo sé muy bien. A Perú. Tampoco los... A todos lados a donde... A ver, a Paraguay voy a decirles que una de mis canciones favoritas de todo el mundo es Paraguay. Una noche tibia nos conocimos el lago de... junto al agua azul de Ipacaraí. ¡Ay, qué canción más! Cantabas triste Por el camino, viejas melodías en guaraní. Y un embrujo de tus canciones. Es una de mis canciones favoritas de todo el mundo. No, mi amor, en ti, en la noche plena de plenilunio. Pero también, ¿sabes cuál otra nos gusta mucho? La que nos cantaron, ¿en dónde fue? En Uruguay. Chao, 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 sí. chao. Pero ahorita Adiós, estaba- que te vaya bien. Sí, ahorita están de Paraguay. La de Paraguay. Ajá. Bueno, es que nos gustan muchas de todos lados, porque ¿qué tal las de Perú, las marineras? Sí, todas. Ajá. A ver. ¿Cuál le hablábamos el otro día? ¿Se te está cortando tu carita hermosa? Ay, ahorita se ve mejor. Sí, se ve mejor tu carita hermosa, mi Robertito de oro. ¿Cuál decíamos el otro día de que era peruana? La de... ¿qué dijiste? Vengan a ver a Chespirito, es un desmadre. Porque ni siquiera él sabe que... Saludos desde Barcelona, desde Córdoba, Argentina. De Barcelona te están mandando un saludo. Ya hay casi 3,000 personas viéndote, Robert. La del desmadre me gustó mucho. ¿El desmadre te gustó mucho? Sí. Es que, ¿sabes qué, Robert? Estás como niño con juguete nuevo que no te lo sabes manejar. No lo sabes manejar, ¿verdad? No. Por eso es el desmadre. Si puedo ver en alguna otra pantalla más decente.
Pancho lindo. Ay, mi Pancho. Miren, mira, aquí está el Pancho, Robert. Ay, presenta a Lola en sociedad. Ay, vamos a presentar a la Lola. Pancho. Lola. ¿Dónde está? Es un Lola? perro chihuahua Lola. hermoso. Pancho, mira, mira aquí. Aquí, Pancho. Tenemos 4 de esta raza, ¿eh? Están aquí los 4. Ahorita se los enseño. Este es el Pancho, el único macho. Los otros son hembras. Ven, Chapis, para que papá te diga. Y este es Chapis y este es Lola. Ven, Chapis, bonita, ven, chiquita. Ahora, ya vieron a Pancho, ¿verdad? Ahora enséñales a la Chapis. Ahora enséñales a la Chapis. Anda. Aquí está la Chapis. Aquí está la Chapis. Esta es la Chapis. Pero enséñales a la Chapis. Es la hembra con la que Pancho tuvo una hijita. Que ya está grande. Que ya está grande, la voy a enseñar. Está Ya está grande porque tiene 4 meses. Es Lola. Dicen que no duerme sola. Porque han visto un mozalbete que de noche se le mete. Que la ronda por las noches. Déjame cantarla ya. No, pero tú la cantas más. Yo la canto mal. Es que como que por las noches se le mete, pues no, eso es así no dice. Esta es la Pero Lola. no le enseñas, volteala así. ¡Ay, qué bonita te ves, Lola! Y se ha convertido en la guardiana. Diles que la Suri era... Si yo voy a... Cuéntales que era mía y ya no. Cuéntales, diles la verdad, que sepan la verdad del mundo. Sí. Sí. Esta es la Suri. La Suri, que era la guardiana de Roberto. Esta es la mayor de edad. Ah, ya se apagó tantito Se la fue luz. Este es lo que me alumbran, sí, ¿verdad? Sí. Por eso dicen que eres un desmadre, ¿ves? Esta Suri es la mayor, la más viejita, pero educó a la Lola para que sea la sustituta. Llegó la Chapis corriendo pensando que los iba a llevar yo a caminar. Ahí está. También hay gente de El Venezuela. programa de las aguas frescas, yo lo estaba recordando, que decíamos de una agua fresca que era de Jamaica, pero que parecía de limón, nada más que sabía a ¿qué? A limón. Ya no me acuerdo. Limón. Otra cosa. Parece de Jamaica, pero sabe limón. Es de limón, aunque parece de Jamaica y sabe a tamarindo. Ven, mi Lola, ven. Porque tu madre te asusta. De Jamaica y Limarindo. Limarindo, sí. También así decía. Ay, ¿qué trae? Me cuesta trabajo algunas cosas por el inglés, porque puedo leer el inglés, hablarlo ni de casualidad, porque soy medio sordo y es un idioma, el inglés, mal estructurado, mal hecho. Me encanta el español es precioso, y el inglés, pues no. Para llamar a un niño, un muchacho, en lugar de decirle ven, le dicen voy. Pues no, está mal eso, ¿no? Y luego dicen al hielo, Yellow, que no sé qué vas a decir. Que es amarillo y ni es cierto, el hielo es blanco. Ah, eso sí, no. Como la regañó mamá, anda muy sentida, mira.
Se trepa casi hasta acá arriba. Todos en Perú te adoramos. Saludos a Florinda, dice aquí alguien, no sé quién. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo también los adoro. ¿Y saben qué? Por una simple y sencilla razón. Porque quieren a mi Robert, que es mi gran tesoro. ¿Por qué estás estás muy asustada, Lola? Estás muy asustada. Ay, mi chiquito. ¿Cómo cambian rápido esto? Pues mira, lo que pasa es que ya tienes 3,300 personas viéndote. Entonces se van. Un día mi papá me regaló el diario del Chavo del 8, dice. ¿Hace cuánto escribiste el diario del Chavo del 8, Robert? Ya tiene como 20 años. No, como, no tanto, ni de casualidad. No, tiene... A ver, te voy a enseñar uno. Ahí está, mira, ahí tienes. Ahí dice, en el libro dice... A ver, 20 años serían en el no, sí. A ver, en este libro, que fue la primera edición... Esta es la primera edición y es la pasta dura. Del 95. Ah, ¿la de la pasta dura? Sí, primera edición, noviembre de 1995. Sexta reimpresión, abril del 2000. Ah, pero 95 ya es... No, pero esta ya era otra. No, fue antes. 95. Fue antes. 95. Pero fue antes del 95. Sí, de cualquier manera... Van 17. 17, sí. Yo no creí que fuera tanto. Pensé que lo había yo escrito antier. Sí. No, pero sí pasa rapidón el tiempo, ¿no? ¿Estás escribiendo algún otro libro, Robert? Sí, pero son un poco curiosos. Uno, me estoy despidiendo del fútbol. Ha sido mi pasión. Lo jugué bastante bien. Pero el fútbol que veo ahora es horrible. Es sucio, todo gana el sucio, el agresor, el que lastima al otro. Se dejan caer para engañar al árbitro. En mis tiempos eso era... Pues sencillamente no existía. Me molesta, tengo que aceptarlo, me molesta el gringuismo. Los admiro a los gringos, pero me molesta que invadan al mundo. Me molesta Monroe con su doctrina Monroe, que decía América para los americanos, nada más que él quería decir para los yanquis, y no olvidar. Y está un actor con la calavera en la mano y el apuntador le está diciendo to be or not to be. Si no se acordaba de eso, pues estaba perdido totalmente. Es finísimo, excelente el chiste. A quien lo hizo es en inglés. Lo felicito. Diles cómo se llamaba el Chompiras. El Chompiras. Aquiles Esquivel. Aquiles Esquivel Madrazo. Aquiles Esquivel Madrazo. Aquiles Esquivel Madrazo. Oye, si no me lo sabía yo. Sí. Gracias por tantas enseñanzas de tus personajes. Intenté hacer eso. Si tú eres joven aún, mañana viejo serás. Es una de mis canciones favoritas. La cantábamos el grupo de niños que eran la Popis, la Chilindrina, Ñoño y yo. Lo cantábamos en las giras, en muchas funciones. Un libro que me recomiendes que lees, pues desde luego los míos. De verlo.